Tú también asocias la palabra fracking con pelea. Una vez estaba en una reunión familiar y alguien soltó esa palabra y se calentó la mesa. Que la plata, que el gas, que el medio ambiente, que no, que eso sí, que eso no. Y yo ahí calladita, pensando, ajá, pero el fracking, ¿qué es? ¿Un hueco, un químico, una técnica? Ven que te lo cuento sin pelear, que es un yacimiento de hidrocarburos, que significa que sea no convencional y por qué ahí es donde aparece el fracking para sacar gas y petróleo. Arranquemos por lo básico. La palabra hidrocarburos agrupa al petróleo y al gas natural. Pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde salen? Están guardados en rocas, algo así como si la roca fuera un recipiente que acumula los hidrocarburos del suelo. A esa capa rocosa del subsuelo la llamamos yacimiento, que es donde están acumulados los hidrocarburos. En el mundo se habla a grandes rasgos de dos tipos, convencionales y no convencionales. Pero para poder entender las diferencias entre ambos es necesario hablar del concepto de permeabilidad. Y es qué tan fácil una roca deja que un líquido fluya por dentro y logre ser producido. Si los hidrocarburos están almacenados en una roca que tiene poros conectados y el petróleo o el gas se pueden mover, es convencional. Si estos poros son muy pequeños o tienen una baja conectividad y el fluido casi no se mueve naturalmente, es no convencional. A estas rocas se les llama lutitas, que es el tipo de yacimiento no convencional más común. Ahí está el cuento. Para poder extraer los hidrocarburos se debe perforar el subsuelo creando un pozo hasta llegar a las rocas que lo contienen. En un yacimiento convencional perforas hasta la roca donde está el petróleo o el gas, aseguras el pozo con tubería y cemento y el hidrocarburo fluye con más facilidad hacia la superficie por diferencia de presión, donde lo separan, lo tratan y lo transportan. Pero en los no convencionales los hidrocarburos no pueden fluir pues están atrapados en rocas apretadas. Según la normativa colombiana existen varios tipos de yacimientos no convencionales, siendo los yacimientos de gas y petróleo lutitas los más utilizados para practicar el fracking. Para poder extraer gas y petróleo de este tipo de yacimiento no convencional, se recurre al fracturamiento hidráulico o fracking, una técnica que crea canales en la roca para abrir caminos y que el hidrocarburo pueda llegar al pozo. En Colombia, este tipo de yacimiento se concentra en el Valle Medio y Superior del Magdalena Santander, Cesar Ranchería y Cordillera Oriental. Pero ¿cómo funciona esa extracción y fracturamiento? Aquí es donde está el meollo del asunto. Con una máquina llamada taladro, se comienza a perforar el suelo de manera vertical para hacer un pozo. Es básicamente el mismo proceso que con los yacimientos convencionales, pero en este caso no basta con hacer un pozo vertical y ya. El pozo baja verticalmente y luego gira para ir en dirección horizontal por la zona donde está el hidrocarburo, porque así toca mucha más roca productiva llena de petróleo y o gas, pero que no tiene un camino para salir. Luego se bombea un fluido a alta presión con propante, o sea, arena o cerámica, por el pozo para crear microfracturas en la roca y mantenerlas abiertas el tiempo suficiente para que el petróleo o el gas encuentren camino. A esa parte es la que llamamos fracking. ¿Y qué trae ese fluido? Principalmente agua, un apuntalante como la arena que ayuda a mantener abiertas las fracturas y aditivos químicos que cumplen funciones específicas como reducir fricción o evitar corrosión. Simplificado, funciona así. El agua lleva la arena evita que las fracturas se cierren y los aditivos ayudan a que todo funcione. Después del fracturamiento, parte del fluido vuelve a la superficie. Eso se conoce como flowback o fluido de retorno y puede traer no solo parte de lo que se inyectó, sino también otras sustancias que estaban en las rocas como sales y metales. Por eso, una parte grande del debate se centra en cómo se maneja esa agua. Ok, pero ¿eso cómo afecta tu día a día? Mira, aunque tú no vives en una zona donde se haga fracking, el tema te toca porque se relaciona con la energía y el gas que llega a tu casa y con la gasolina con la que tú tanqueas. Por ejemplo, si en tu casa cocinan con gas o si en tu ciudad hay industrias que necesitan gas, lo que pase con la producción nacional puede influir en el abastecimiento, importaciones y costos del gas que consumes. No es algo ajeno a tu contexto. Y si tú vives cerca de donde se desarrolla un proyecto de fracking, ahí se siente directo. Más camiones, más contratación, etc. Y también más ruido, tráfico y utilización de agua. O sea, no es un tema del subsuelo solamente. Hablemos de las consecuencias de aplicarlo. La extracción por fracking es un tema espinoso porque junta energía, economía y ambiente en el mismo plato. Por un lado, el fracking aumenta el abastecimiento porque convierte gas o petróleo atrapado e inaccesible en gas disponible para el mercado. Por ejemplo, con el boom del fracking en la cuenca Marcellus, en Pensilvania, West Virginia y Ohio, la producción de gas de Estados Unidos subió de niveles cercanos a 2,85 billones de pies cúbicos al mes en 2023 a picos de más de 4 billones en 2025. El fracking contribuyó de forma directa a más del 6,5% del crecimiento del PIB real de Estados Unidos entre 2000
2005 y 2012 y aumentó el empleo en un 10% en esos años, según el Becker Friedman Institute de la Universidad de Chicago. En el caso latinoamericano está la formación Vaca Muerta en Argentina, donde se ha desarrollado el fracking a gran escala y actualmente provee más de la mitad del gas y del petróleo que se produce en ese país. Pero así como hay países que le han apostado fuerte y se han inclinado más por regularlo para reducir el riesgo, también hay otros que han decidido prohibirlo o ponerle freno porque han considerado que no vale la pena correr el riesgo. Por ejemplo, Francia, que depende mucho de la energía nuclear, lo prohibió desde 2011. Alemania mantiene restricciones muy fuertes y España también ha avanzado en su prohibición en varios territorios. La paradoja es que Francia prohibió producir gas por fracking en su territorio, pero Europa, incluida Francia, ha terminado importando cada vez más natural licuado de Estados Unidos, parte del cual viene de yacimientos explotados con fracking. Lo mismo Colombia. ¿Pero por qué lo han prohibido o restringido? Según AIDA, que es la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, la práctica del fracking puede generar impactos ambientales en el agua, el clima y el aire. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha señalado que, mal manejado, el fracking puede afectar fuentes de agua por derrames, filtraciones o mal manejo de aguas residuales. E investigaciones de la Universidad de Rochester han encontrado que perforar cerca de fuentes de agua puede contaminarlo. Además, puede contribuir al calentamiento global porque mediante el fracking se puede liberar metano, que es un gas de efecto invernadero que acelera el calentamiento atmosférico cuando se extrae gas natural y así influir en el cambio climático. Y otro, pero no menos importante, son los microsismos. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha documentado que la inyección de fluidos puede generar pequeños sismos. No estamos hablando de un terremoto gigante, pero sí de movimientos que antes no ocurrían en esas zonas. Eso no quiere decir que eso pase siempre, pero el riesgo existe y depende mucho de cómo se haga el proceso. Necesita que se haga con una buena regulación, que los pozos se diseñen bien, que las aguas residuales se manejen como toca y que se haga lejos de los nacimientos de agua y se controlen las emisiones de gas. Mejor dicho, que se haga bien para minimizar al máximo los riesgos. Al final la conversación no es tanto alrededor de si el fracking es seguro, sino si los riesgos del fracking se pueden manejar en las condiciones institucionales, ambientales, hídricas y territoriales de Colombia. Pero ¿por qué el tema del fracking es tan importante ahora? Con la discusión actual de cómo hacer una transición energética donde se intenta pasar a energías más limpias, el proceso no es solo quitar una fuente y poner otra, sino que toca sumar energías renovables y otras energías fósiles para que el sistema no falle, porque la energía tiene que estar disponible todo el tiempo. A eso se le conoce como adición energética. Y como estamos llegando al punto en el que consumimos más energía de la que producimos, el fracking entra como una alternativa clave para que no haya desabastecimiento. Y ¿qué pasa hoy con el fracking en Colombia? En Colombia, el fracking no ha sido solo un tema técnico, sino una discusión legal y política bien movida. Desde el 2010 se empezó a construir un marco para permitirlo con normas y estudios promovidas por entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Incluso se llegaron a autorizar proyectos piloto en el municipio de Puerto Wilches, Santander. Pero al mismo tiempo, organismos como la Contraloría advirtieron que debía aplicarse el principio de precaución por los riesgos sobre el agua, la salud y el ambiente. Hoy en día no se está haciendo fracking, pero tampoco está completamente prohibido. El gobierno actual decidió frenar los proyectos piloto, pero legalmente el tema sigue abierto, porque en el Congreso aún no se ha aprobado una ley que lo prohíba del todo. Entonces, hablar de yacimientos no convencionales es hablar sobre un proceso complicado, no solamente por las discusiones técnicas y medioambientales, sino también por las discusiones políticas y económicas que pueden darse en las reuniones familiares.